primero voy a grabar. A ver, voy a hacer la oración, Ara, y luego te arrancas. Sí. Bendito y poderoso Padre Celestial, gracias, Señor, por una semana más. Gracias porque nos has guardado, nos amas, nos proteges, nos bendices, nos provees. Muchísimas gracias, Señor. A veces no hay palabras realmente, como siempre lo digo, para agradecerte todo lo que nos das, aún en medio de la prueba, aún en medio de circunstancias complicadas, Señor. Ahí estás tú, atento a todo, Señor. Muchísimas gracias, te lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias por este nuevo día en el que nos ofreces esa luz del sol tan hermosa, Señor, y como hoy en la mañana en el devocional siempre me hablas que está oscuro en el momento en que se empieza, y yo sé que va a venir la luz, y es esa obscuridad en la que estábamos todos antes de conocerte, y luego viene la luz del sol hermosa poco a poquito. Así lo dice la palabra, hasta que la aurora va poco a poquito y nos das esa luz, y hasta que el sol está llenando este mundo, este lugar. Y ahí es donde nos damos cuenta que así hemos tenido esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos también para que el fruto de tu Santo Espíritu sea en nosotros, que nosotros trabajemos para lograr ser aceptos ante ti, Señor. Muchas gracias. Gracias por tanto amor y misericordia. Señor, en este día vamos a iniciar otro libro maravilloso que es la epístola de Gálatas, y es hermosa también, Señor. Muchas gracias porque a través de todos estos estudios nos has estado hablando, has estado moviendo nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, y te reconocemos que a través de la palabra nos hablas, nos instruyes, nos enseñas, y pues te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Nuestra alma te necesita, Señor. Te pedimos que seas tú a través de Ara en esta mañana. La bendecimos en tu nombre, así como a toda su familia, Señor. Y bendigo la vida de los que están conectados, de los que no se pudieron conectar, Señor, pero también de los que van a ver este estudio bíblico en YouTube. En el nombre precioso de Jesús, oro en esta mañana. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias. Adelante, mi Arita hermosa. ¿Te pongo así normal? ¿Compartir pantalla? ¿Tú ya? Sí, sí, ya está listo. Sí. Ahorita les va a aparecer. Ya apareció, bueno, Ara. Adelante. Gracias. Ya apareció. ¿Pero les apareció sí de colores? Sí. Ajá. No. Ahí, ahorita les va a aparecer. Bueno, empezamos. Pues esta, como dices, Meche, es un nuevo capítulo, es otra población, otros habitantes, otro comportamiento de lo que habíamos estado viendo. Y aquí pues se trata de los Gálatas. Según leí, el lugar geográfico se llama Galacia. Y entonces, bueno, nos ponemos en contexto de Pablo viajando, Pablo con muchas limitaciones porque, como lo hemos mencionado en otras de las sesiones, pues hay que retrocedernos muchos, o sea, bueno, casi 2000 años, en donde para moverse de un lugar a otro había que hacer verdaderamente malabares. El clima en esa zona no es favorable, o sea, no es un clima como el de donde estamos ahorita. Bueno, aunque hace frío en Toluca y Metepec, aunque puede ser extremoso, nunca es lo mismo que el clima que Pablo tenía que padecer.
ni los servicios, ni nada. Entonces, para Pablo moverse, pues era una misión de vida, un compromiso con el Señor muy profundo. Entonces, incluí estas citas antes de entrar en el libro de Gálatas, porque me parecieron muy profundas y muy de acuerdo a lo que Pablo predicaba. Las leo: olvidando lo que queda atrás, me lanzo en persecución de lo que está delante y corro hacia la meta. Me encantó, eso me encantó, porque habla de un Pablo decidido, convencido, fuerte, seguro, lleno del Espíritu Santo de Dios y con la absoluta convicción de que nada lo va a detener. A mí eso se me hace maravilloso y lo han mencionado ustedes en los estudios. El tener, el sentir, el vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace invencibles, verdaderamente. Entonces, esa cita me encantó. La que sigue también: los sufrimientos producen la paciencia consolida la fidelidad consolidada produce la esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Muy en relación con la anterior, hay una frase que decimos coloquialmente: mientras hay vida hay esperanza, y los que sabemos que esa esperanza está puesta en Dios nuestro Señor, caray, en lo personal, y creo que todos lo hemos visto en otras personas y lo sentimos, esa fuerza ahí está. Esa fuerza de Dios, esa seguridad de que Él nos está guiando, nos abre caminos, pero caminos iluminados. Y a veces nos sentimos en la oscuridad, pero ahí está la luz. Y a veces lo que nos hace falta es abrir los ojos nada más y sentir la mano del Señor guiándonos e iluminándonos ese camino. Entonces, pues pasamos entonces a Gálatas 1. Y encontré esto que está hecho. Voy a agrandar la pantalla para ver si se ve mejor y si se les abre a ustedes. Encontré esto que está ya hecho. O sea, yo no lo hice, es como un extracto de lo que se trata en Gálatas. Entonces aquí dice, no se les abre, ¿verdad? No se hace de toda, ahí está. No, ahora, todavía no se ve grande. Ponle nomás a mano derecha donde dice compartir. Ya le puse. Ya. Ahí, okay. no. Va. ¿Sí? Pues ligeramente, ¿verdad? Sí, ligeramente, sí. Ya. Sí, se ve ya la pantalla. Adelante. Gracias. Okay. Bueno, entonces dice Gálatas, introducción. Ahí tiene un mapita donde está señalada la región. Está muy mal la foto, pero bueno, ahí se nota. Y entonces es como un extracto que sirve de introducción. El escritor, pues el apóstol Pablo. La fecha, que se me hizo interesante, entre 51 y 60 años después de Cristo. O sea que realmente Pablo ya era grande cuando andaba en esto. Porque si estamos hablando de 60 años después de Cristo, y él era adulto cuando nuestro Señor estaba presente, entonces pues era ya viejito. Y para aquellas épocas era muy viejito. Y dice aquí que la escribió desde Corinto. Puede ser, no sé, pero la idea que tenemos nosotros es que esta carta la leyó a los Gálatas. Y los temas al destinatarios iglesias de Galacia. Los temas principales, aquí dice: defensa de la justificación de la fe, advertencias contra judaizantes, vindicación del apostolado de Pablo. En esto de vindicación, pues se puede entender como justificación, como defensa de él, o sea, de que él habló en defensa de él mismo, haciendo referencia a lo que había hecho en su vida y a quién era realmente. Entonces, les digo, esto lo tomé así ya hecho y
en esta cita, creo que es la primera de la carta, ahorita la vamos a ver por partes. Dice Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, sino por Jesús, el Cristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Si no me equivoco, es lo primerito. Les puse el número tal cual va, cada versículo, cada parte de lo que está en la carta, y sin número está con un color verde, anotaciones que hago con respecto de lo que dice literalmente la Biblia. Y esta es la que les acabo de leer. Pablo, apóstol, enviado no por los hombres ni por intervención de los hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Aquí la nota que les pongo dice, nótese la insistencia de Pablo en que ha sido llamado y enviado directamente por Dios, y en la gran diferencia con que él estuviera con ellos por intervención de los hombres. En la diapositiva anterior que les decía yo de la vindicación, justo es esto. O sea, Pablo como que está retomando por qué está él ahí. O sea, él no lo mandó llamar nadie, a él no le pidió nadie que fuera, él está ahí por Cristo Jesús. O sea, y él lo hace patente por Cristo Jesús y por Dios Padre. Es como retomar autoridad, como retomar cuál es su verdadera misión y por quién está ahí. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a la iglesia de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este saludo para mí es hermoso. Reciban gracia y paz. O sea, no les puede dar mejor regalo que esa bendición. La gracia del Señor y la paz de Dios, digo, estando sensibles, o sea, si los Gálatas abrían su corazón y escuchaban con sus oídos del alma, pues podían dimensionar lo que Pablo les estaba diciendo con esa bendición. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios, nuestro Padre. Y aquí habla pues de la entrega de nuestro Señor Jesucristo y que se entrega por nosotros, para nosotros, por la vida eterna. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la primera parte de la carta. No sé si tengan algún comentario hasta aquí. ¿No? Pasamos. No, yo no, gracias. Ok. La siguiente parte dice, no hay otro evangelio. O sea, él quiere puntualizar y convencer y dejar bien establecido con ellos, y, o sea, la comprensión de lo que yo leí y revisé, es que él los quería dejar sin dudas. O sea, que él estaba queriéndoles infundir esa seguridad, fortalecer la fe y de alguna manera darles el conocimiento de que podían confiar en lo que él les estaba diciendo, de que no era él por él, sino era el Señor y él como vehículo para transmitirles un mensaje de confianza, de amor, de seguridad, de fe. Creo yo que esta carta en mucho tenía ese objetivo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero fíjense que el título de esta parte dice, no hay otro evangelio. Entonces, en esta frase de me sorprende que ustedes se pasen a otro evangelio, hay muchas maneras de predicar el evangelio que lo hacen un evangelio diferente y no la buena nueva dada por Dios en Jesús. Entre los Gálatas, la importancia que algunos daban nuevamente a las prácticas tradicionales de los judíos era una manera de dudar de Jesús, único Salvador.
me imagino, porque no tengo la certeza, me imagino que había una especie de, pues de falsos apóstoles o falsos predicadores que los querían como convencer de regresar a las prácticas anteriores, a las prácticas tradicionales antes de que llegara Jesús. Me imagino que algo así estaba pasando y creándose confusión entre los gálatas. Entonces, él se sentía en la necesidad de aclararles. El evangelio es el evangelio, pero se puede distorsionar y los puede confundir. Entonces, no abandonen lo cierto. ¿Quiénes somos los ciertos? En este caso, Pablo y sus acompañantes, que estamos enviados directamente por Dios nuestro Señor y en nombre de Jesucristo. Él quería como disipar esas dudas y esas confusiones, que no los regresaran hacia lo que se estaba haciendo antes. ¿Antes de quién? Pues antes de Jesús. Y luego puntualiza muy claramente, pero no hay otro, o sea, no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. O sea, no vamos a pensar que hay otro evangelio porque no lo hay. Entonces, Pablo quiere ser muy puntual en esto. Aquí les puse una imagen. Me gustó la frase, está tomada también de Gálatas: para mantenerte en el camino, deja que Dios guíe tus pensamientos. Yo creo que eso no es tan fácil, que la mente es muy rápida y a veces hasta tramposa. Yo creo que para permitir que Dios guíe nuestros pensamientos, tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo que está basado en la fe y en la confianza de que Dios está aquí, es nuestro Padre y nos está guiando, para ayudarle a la mente a que verdaderamente se deje guiar por la fe, por la palabra, por el amor. A mí eso se me hace muy profundo y muy posible si nosotros confiamos de verdad en Dios nuestro Señor y queremos seguir lo que la palabra dice. Pero no creo que sea sencillo. Más adelante se profundiza un poquito más en esto. Estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero no hay otro evangelio. Eso lo repite varias veces. Aquí justo lo repite en el siguiente. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Esta imagen se me hizo muy bonita de Pablo. No sé si la están viendo ya. ¿Sí? ¿Lo ven sí, ahí? se está viendo ahora. Ajá. A mí me gusta mucho esta imagen porque él está viendo la luz, o sea, él está volteando hacia el cielo y en la imagen se ve la luz que le está llegando a él. Me encanta porque la pluma en la mano a mí me llevó a pensar que está recibiendo la luz y que lo que escribe pues está siendo guiado por el Señor. O sea, me encantó la imagen. Y la edad aquí que se ve como que concuerda con lo que veíamos al principio. Además lo pusieron guapo, ¿ya vieron? Qué guapo se ve. Que no sabemos cómo eran, porque de veras a veces los ponen güeros de ojos azules y a veces morenos tipo árabes, y a veces el pelo muy rizado y a veces peloncitos. La verdad es que no sabemos cómo son, pero no es tan relevante. Bueno, entonces pasamos al siguiente versículo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. ¿Qué creen? Que no puedo ver el siguiente renglón. Si me lo leen,
Dice, sé lo. Aquí en la Biblia, Reina Valera dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así. Es que aquí me tapa lo del Zoom, me tapa una rayita, pero dice, fuera con él. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Y aquí les puse el significado de anatema. Lo busqué en el diccionario. Dice, anatema, condena moral, prohibición o persecución que se hace de una persona o de una cosa cuando han provocado algún daño o perjuicio en contra de otros u otro. Cuando él dice anatema, quiere decir que esas personas que los estaban queriendo confundir, que estaban utilizando el evangelio, pero predicándolo de una manera tendenciosa, les estaban provocando un daño a ellos, porque los estaban sacando de lo que ellos ya habían entendido, de los que estaban confiando, estaban fortaleciendo la fe, y ellos llegaban a moverlos de su fe, a jalarlos y a dejarlos inquietos, confusos, sin saber qué creer o qué no creer. Entonces él dice, con toda la fuerza, fuera con él, maldito sea, anatema. O sea, está bien, ¿no? O sea, él está defendiendo el evangelio cierto. Y él está defendiendo el mandato que él recibió, o sea, la misión que él tiene de evangelizar, él la está defendiendo y la está defendiendo a profundidad. Aparte de con su vida, que a lo mejor hay momentos en que no se daban cuenta los que lo escuchaban, pero ahora lo está defendiendo con palabras y con palabras fuertes. En forma diversa, como lo hemos hecho nosotros, palabras sorprendentes para nosotros que estamos acostumbrados a confrontar los diversos puntos de vista. ¿Era Pablo infalible? Sabía que era portador no solo de la palabra de Dios, sino de la verdad del evangelio. De hecho, la fe de la iglesia ha sido siempre la fe de los apóstoles. Creemos en Jesús tal como los apóstoles lo creyeron, comprendieron y enseñaron. Eso es bien lógico y bien directo. Nosotros recibimos las enseñanzas de ellos y lo que ellos nos han dicho, pues o sea, aquí está la palabra está escrita, pero los que la promovieron, la difundieron, pues fueron los apóstoles. Entonces nosotros recibimos esa instrucción por parte de los apóstoles y en eso creemos. Entonces. ¿Puedo hacer una pregunta, Anita? Claro, claro. Cuando te refieres a que la palabra la habían recibido y ellos lo estaban promoviendo, ¿nos estaríamos refiriendo a qué palabra? A la Biblia. A la Biblia, a eso me refiero, a lo escrito en la Biblia. ¿Y qué había escrito en la Biblia en ese entonces? Yo entiendo que ellos fueron inspirados por Dios nuestro Señor y los que fueron testigos, o sea, en el Nuevo Testamento, los que fueron testigos escribieron lo que ellos veían, pero a la hora de escribir estaban escribiendo con la inspiración divina. A eso me refiero cuando digo que ellos difundieron la palabra, que ellos nos evangelizaron y a nosotros nos llegó la información a través de su boca. O sea, ellos fueron los que estuvieron viajando y yendo por todo el mundo hasta donde pudieron llegar ellos, difundiendo, promoviendo, enseñando, guiando a los que se iban adhiriendo a la creencia. O sea, estaba enseñando el evangelio de Cristo, decías tú, ¿verdad? El evangelio que Cristo había enseñado y no otro. Pero mi pregunta es, entiendo tu respuesta muy bien, pero la pregunta es, ¿y qué era de qué hablaba Cristo, no? Pues hablaba de la Torá, hablaba de los profetas, hablaba de salmos, hablaba de proverbios, hablaba de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Exacto. El evangelio de Cristo y la palabra que no debía desvirtuarse, ¿verdad? Así es. Okay. Así es. Gracias. Y Rosy, en este caso de Pablo, él ya hablaba
de lo nuevo. O sea, el Antiguo Testamento, o sea, hay un parteaguas. En el momento en que aparece nuestro Señor Jesucristo, aparece en la tierra y empieza una nueva etapa para todos nosotros, para el mundo entero, nosotros los que creemos y los que no creen también, empieza una nueva etapa. Pablo, si bien no era seguidor de Jesucristo, pero lo que él difundía era lo que sabía, lo que se estaba viviendo en esa época y lo que de alguna manera vivencialmente podía convencer a las personas con las que hablaba. Pablo no difundía el Antiguo Testamento. Según yo, Pablo hablaba del Nuevo Testamento. Entonces, así como dices tú, o sea, antes de Jesucristo había los profetas, el Génesis, toda esta parte, la primera parte de la Biblia. Pero a partir de Jesucristo, pues hay una nueva etapa en donde yo creo que lo que más se difundía era el amor. El amor en todas sus facetas, el amor, o sea, la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos habla de una transformación total de lo que como seres humanos podemos ser y podemos dar. Okay. Yo creo que eso era lo que trataba Pablo de darles así como regalo, pero a la vez... Sería interesante ver las palabras de Pablo, ¿no? Cuando hablaba de esto, para poder certificar exactamente de qué hablaba. Porque claro, creo que es muy importante clarificar, porque aquí está diciendo, el evangelio es solamente uno, es el evangelio de Cristo. Todo lo demás se desvirtúa. Entonces sería, yo creo que una parte muy, muy importante aquí, esencial, es qué es el evangelio de Cristo, qué es lo que él decía, qué es lo que él defendía, ¿no? Okay. Pero bueno, esa es una duda que me queda a mí. Gracias. Y a mí también, Rosy, tendremos que buscar. Sí, gracias. Sí. También es muy importante saber que Pablo era judío, ¿verdad? Tocado claro, por el Espíritu de Dios a través de Jesús. Entonces él sabía la Torá de pe a pa, sabía todo lo que es esos libros fundamentales, ¿verdad? Entonces, yo creo que entre lo que decía, como bien dices tú, fue un parteaguas, y lo que entiendo que nos estás explicando es que él vino a predicar lo de la gracia, lo que Jesús vino a hacer y demás, pero yo también pienso que Pablo hablaba del Antiguo Testamento porque, como hemos dicho, es un anclaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que ya viene Jesús, pero Jesús hablaba del Antiguo Testamento, hablaba de profetas, hablaba de todo eso. Entonces, pues vamos estudiándolo y luego lo platicamos, ¿verdad? Claro. Gracias, mi Arita hermosa. Meche, más adelante Pablo va a puntualizar esos detalles. Eso justo eso que acabas de decir, más adelante en esta misma carta lo puntualiza Pablo. Perfecto, gracias. Aquí nos quedamos. Es imposible someter esto a discusión sin salirse de la fe cristiana. Cuando aquí se refiere a que estas personas que hablaban con ellos y que distorsionaban la información, pues estaban saliendo de lo que significa la confianza en Jesucristo y en Dios Padre. Entonces, aquí dice, es imposible someter esto a discusión sin salirse de la fe cristiana. La doctrina recibida de los apóstoles y guardada por la iglesia es lo que llamamos la tradición. Aquí en el versículo 10, ¿ya les apareció ahí? Es que como que se tarda en aparecerles, ¿verdad? Sí, ya apareció. En la imagen dice, ¿qué busco con todo esto?
ganarme la aprobación humana o la de Dios. Piensan que quiero agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y entonces aquí textualmente de la Biblia dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y entonces aquí mi anotación es mucho que reflexionar sobre este último versículo y más en la época que nos está tocando vivir, donde partiendo de la base que somos muchas más las personas rectas, eso sí, muchas más las personas rectas, honestas y que estamos tratando de vivir bien y ayudar a otros a lograrlo, existe una gran cantidad de distractores que se interponen en el camino de todos para impedirnos acercarnos, conocer y llegar a vivir de acuerdo a la palabra. Yo no sé si soy clara en este comentario, pero desafortunadamente, y siempre confiando en que somos más los que estamos tratando de estar cerca del Señor e incluirlo totalmente en nuestras vidas, la verdad es que lo que se está viviendo ahorita, la inmediatez de la información, con todas las redes sociales, la presión para los jóvenes, para los niños del consumo irracional de muchísimas cosas, la influencia de la mala información y de la mala formación, la ausencia de los adultos responsables dentro de la familia, los maestros que no inicié este comentario diciendo que más los buenos, pero no podemos dejar de reconocer que los maestros en muy alta medida no están cumpliendo su papel de formadores. Entonces, el momento actual es verdaderamente delicado para esta pregunta: ¿con quién quiero quedar bien? Y si ustedes oyen a los jovencitos, a los adultos jóvenes, tienen una carrera desmedida por el placer en diferentes aspectos de su vida. Quieren tener, quieren gozar y quieren disfrutar porque según están diciendo la vida es corta y si no la gozan, pues entonces, ¿qué va a pasar? Cuando digo una carrera desmedida en el tener, los jóvenes están trabajando para tener, pero no les queda tiempo para atender a su alma y a su ser, a su verdadero ser. Yo considero que nuestra misión de nosotras que somos parte de este grupo es buscar cómo tocar el corazón de estos jóvenes, hablarles de una manera o de otra, acercarnos de una manera o de otra con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia que tienen, que están formando personas, para tratar de convencerlos, para tratar de, sea con el ejemplo, sea con palabras, sea con imágenes, sea con lo que podamos, con los recursos que podamos allegarnos, necesitamos tocarles el corazón. Y tocarles el corazón con este tipo de información, o sea, con estas preguntas: ¿con quién quieres quedar bien? ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Tienes 15 años o tienes 20 o tienes 35? ¿Con quién tienes que quedar bien? La pregunta de Pablo es súper fuerte. ¿Con los hombres o con Dios? Entonces, a mí aquí quise detenerme porque de verdad se me hace como que nosotros podemos hacer mucho, aunque pareciera, como dicen esta metáfora que dicen que el pajarito o sea, vivía un pajarito en un lugar donde estaba seco, 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 como si fuera Monterrey ahorita, y que no había agua, y había un pajarito que iba al río y venía lejos, y venía y echaba una gotita,
iba y venía y echaba una gotita y entonces se le queda viendo un conejo y se ríe del pajarito y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, pues estoy ayudando. Pero ¿cómo crees? Con una gotita, ¿qué vas a lograr? Pues es mejor traer una gotita de agua que quedarme riendo en el piso. Si puedo ayudar con una gotita de agua, pues con una gotita de agua voy a ayudar. Y yo creo que nuestra misión, no somos Pablo, no tenemos toda esa fuerza y toda esa convicción, ni tampoco nos tiraron del caballo, tampoco, pero yo creo que sí nos están tocando el corazón, el Señor nos está tocando el corazón en cada paso, en cada milagro del que somos testigos, en cada beneficio, en cada bendición que recibimos, sí nos está tocando el corazón, para que nosotros busquemos qué hacer, cómo difundir su palabra, cómo dar un buen ejemplo de cristianas y contagiar a otros. Cuando les hablo de todos los distractores, pues aquí les puse unas fotos. Ahora los chicos, los fines de semana, pues quieren ir al bar. Les encanta ir al bar. Y muchas veces hay muchos jóvenes que ya no pueden salir del bar porque están borrachos. Y ya no saben ni en dónde duermen, ni con quién duermen, ni con quién despiertan, ni qué tomaron en el bar, ni qué pasó en el bar. Y luego el famoso Spring Break, que creo que todas lo hemos escuchado. Dios mío, yo una vez vi unos videos del Spring Break. Es como si se volvieran loquitos. Ahí en las playas haciendo de todo. Y no estoy espantada, estoy preocupada. Y creo que la palabra de Pablo sigue siendo vigente en este momento. Y las preguntas, esas dos preguntas que nos hace, siguen siendo profundas, fuertes, pero sobre todo concientizadoras. Entonces, pues aquí estamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, bien, ¿Sí? bien, Ari. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, pues sí, sí, estamos viviendo un mundo tremendo que cada día se va abriendo más a lo que bien dices, a que los jóvenes, a los que no tienen realmente idea de por qué están aquí, porque Dios los ha formado y demás, están pensando, como bien dices, en tener y gozar de lo que tienen, de lo que reciben de sus trabajos, y vámonos a disfrutar, porque sí los he oído, que dicen, pues el tiempo es corto y vamos a hacerlo, y quieren nada más las cosas del mundo, ¿no? Las cosas del mundo, las cosas materiales, y no cuidan su vida espiritual. Eso es la mayoría. Y veo también a padres jóvenes que tienen a sus hijos de a lo mejor 12 y 8, 9 o algo así, que también están ellos trabajando para darles todo lo que los niños quieren, pero no les dan una vida espiritual, cree en Dios, que es el que nos ha dado todo, y realmente dar que los niños o los jóvenes se den cuenta de que todo viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, tanto los padres jóvenes con sus hijos jovencitos, o los que ya no estamos tan jóvenes, con los hijos que ya están profesionales y todo, sí tenemos que orar mucho y hacerles conciencia de realmente, esta palabra es muy fuerte, ¿no? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? Si Dios es el creador de tu vida, de todo lo que tú tienes, entonces sí tenemos que concientizarlos, sin pensar en que si ya están grandes o no están grandes, y como bien acabas de decir también, el testimonio que ven en nosotros es importante, porque podemos estar bla, bla, bla como periquitos, pero si no ven un buen testimonio van a decir, bueno, pues está hablando, pero resulta que yo no veo ahí ningún fruto, ¿no? Entonces sí tiene que ir acorde, ¿no? Que lo que estamos hablando
ellos vean que realmente va de acuerdo, ¿no? A lo que les estamos diciendo, recomendando o aconsejando. Pero sí, el mundo cada día está más complejo, más complicado, pero bueno, sabemos que para Dios no hay imposibles y que la fe mueve montañas y que tenemos que orar para que el Señor nos dé esa palabra de sabiduría, nos dé los tiempos perfectos para hablar con los hijos, los sobrinos y con los niños, los vecinos, ¿no? Es una tarea que tenemos que hacer. Gracias, Sara. Muy bien, pues entonces continuamos. Aquí el título es Pablo enseña lo que recibió de Dios. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. Ahí implícito está, es doctrina de Dios. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Los enemigos de Pablo critican su autoridad, ya que él no es un apóstol como los que Jesús eligió. Pablo va a recordar brevemente su labor como evangelizador. O sea, lo señalaban que no era de los 12. O sea, lo señalaban. ¿No? Yo creo que de los 11, porque él era el 12, ¿o no? Aclárenme esa duda. Sí, eran 12, porque después de Judas se nombró otro. Ok, pero Pablo no era de esos 12. No. No. Ok, Definitivamente no. Estamos de acuerdo, sí. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Fíjense cómo Pablo, y eso yo lo admiro enormemente, es tan puntual en su dicho. Súper puntual, o sea, lo que él dice, no queda duda de lo que está diciendo, o sea, no es difuso el mensaje, no es complicado, complejo. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Punto. A mí eso me maravilla, o sea, no hay lugar a la confusión, no hay lugar a la interpretación, que eso a mí me parece genial, siendo él el evangelizador. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Esto era lo que decías tú, Meche, hace unos minutos. O sea, él no deja de precisar cómo fue que él, por misión recibida de Dios directamente, él se dedicó a evangelizar. Usted estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Él recibió la misión y estaba tan convencido, estaba tan iluminado, que dijo a trabajar y se dedicó a trabajar. Hasta después regresó a encontrarse con Pedro y con Santiago, pero hasta después. Él mientras le chambeó sin descanso. Acuérdense que en alguna de las sesiones se mencionó enfermo, atacado, agredido, naufragado. Bueno, le pasó todo a Pablo. Y él en su convicción de cumplir con la misión que le había dado el Señor. Entonces, se los deja, pero bien puntual. Sí, yo era así, sí. Pero me llamó mi Señor y desde ese momento, sin preguntarle a nadie, me entregué a cumplir con esa misión. Arita, fíjate que me encontré esto que a lo mejor pudiera ser interesante. Estoy en Hechos 26, no sé si lo pudiéramos... ¿Me voy a Hechos 26? Sí, vamos a leer un poquito porque es cuando Pablo está defendiéndose ante Agripa.
Ajá, dame un momentito nada más Sí, para encontrarlo. es Hechos 26, 19. 26, 19. Sí, donde habla que él fue perseguidor y luego relata su conversión. Pero en el 19 dice, Pablo obedece a la visión. Y miren lo que dice. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, o sea, este anuncio del que tú estás hablando, para lo que él fue desde el seno de su madre, ¿verdad? Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ok, continuamos. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, aquí cuando preguntábamos, bueno, ¿y qué era lo que él hablaba? ¿Cuál era el evangelio de Cristo? Pudiéramos tener un extracto de esto. Claro. Lo repito nuevamente. Dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera, ojo, de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de qué suceder con el Cristo. Luego en Hechos 3. Espérame. Hechos 3:11. Espérame, Rosy. Aquí se me hace muy importante de lo que tú acabas de leer dos cosas. Una, que es en el 20, que dice, tú ya lo leíste, nada más lo estoy retomando. Y les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Creo que ahí está muy interesante el asunto porque aclara la misión de él. O sea, él iba a los pueblos paganos, les hablaba de los evangelios, les hablaba de los profetas, pero con la idea de que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y dieran testimonio de eso. Esa es una parte que a mí se me hace muy relacionada. Y la otra es donde dice en el 23 que el Mesías tenía que morir, que sería el primero en resucitar de entre los muertos y después anunciaría la luz tanto a su pueblo como a las demás naciones. Lo que tú nos haces ver ahorita a mí se me hace súper interesante. También Meche lo había dicho, o sea, cómo Pablo une lo del Antiguo Testamento con lo ya vivencial. O sea, los profetas anunciaron el Mesías y anunciaron la muerte del Mesías, o sea, los profetas. Pero luego Pablo viene y dice, esto ya pasó, o sea, ya fuimos testigos de esto que sí pasó. Los profetas lo anunciaron y nosotros ya lo vivimos. Y el poder unir esas dos partes, pues fortalece muchísimo la evangelización. Es mi punto de vista. No sé tú qué opinas. Está bien. Mira, él es Pablo, importantísimo, sabemos. Vamos a ver a Pedro. Pedro está, porque es lo que decía Pablo, era lo que decía Pedro, es correcto, ¿verdad? Sí, o sea, sí. no había diferencia. No. En estilos distintos. Entonces, en Hechos 3, versículo 11. Más bien, versículo 12. 12. De acuerdo. Ok, mira como Padre, bueno, el 11, vamos a empezar desde el 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, de que habían sanado al cojo, ¿verdad? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, aquí estamos hablando de entrada que Pedro está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. No solamente de si Jesucristo iba a resucitar o no, sino de toda la historia de los padres y cómo ha glorificado a su Hijo Jesús. Ese mismo Dios glorificó a su Hijo Jesús. Y luego dice, Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero, espérame tantito. Ok, en el 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. O sea, lo que quiero señalar, y luego dice el 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Ok, lo que quiero señalar aquí un poco, hay un apartado muy especial donde él se levanta, no sé si es Pedro o Pablo, y empiezan a hablar de todo, de ese Dios maravilloso que había sacado al pueblo israelita desde Egipto y cómo lo había traído. Y empiezan a hacer todo un resumen de todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Y estaban ellos defendiendo todo esto. Entonces, yo lo que me quedo, porque es tan importante este tema que a ti te ha tocado, porque tú dices, es el único evangelio. Entonces, ¿de dónde poder sacar ese resumen de lo que ellos hablaban? En qué se basaban, qué era lo que ellos decían. De repente también pienso en Jesús, porque ellos recibieron todo esto de Cristo, ¿no? Directamente. ¿De qué hablaba Jesús en las sinagogas? ¿Qué era lo que él defendía? Desde que estaba niño y entraba a esa sinagoga, ¿qué era lo que estaba hablando? No podía estar hablando de la percepción de los apóstoles del Nuevo Testamento. Tenía que estar hablando de las Escrituras. Y si esto era lo que Cristo defendía y todos se maravillaban de la sabiduría que tenía y todo esto es lo que tuvo que haber oído los apóstoles por boca de Jesús y por ende también Pablo. Entonces, lo que quisiera es como poder encontrar algunos versículos que nos dieran la claridad de ese evangelio, ¿no? Para poder decir, esto es de hombres, esto es de él, esto es de hombres, porque en el transcurso de todos estos años se ha desvirtuado tanto entre el idioma propiamente, entre el sincretismo, ¿no? Que pudo haber llegado a ver de la ideología griega, helenística, o sea, en fin, tantas cosas, el verdadero y único, que es de lo que tú estás hablando, evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, saber exactamente de lo que hablaban, yo creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer, extraerlo de la Biblia. Es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Juntar lo que decía Pedro, juntar lo que decía Pablo, porque esta era la repetición de lo que Cristo había dicho y Cristo vino a traer el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, nada más como resaltar eso que me queda un poquito a mí, así como que tenemos que entenderlo, ¿no? Sí. Gracias, Sarita. De lo que tú dices ahorita, Rosy, creo que lo que dijo Meche y lo que ahorita estamos leyendo se fortalece con esto que acabas de leer. En tu Biblia y en la mía hay diferencia de algunas palabras, pero en esencia lo entendemos así. En el 15 de Hechos 3, dice, mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Que ahí está la unión de lo que los profetas dijeron y lo que nosotros hemos sido testigos. O sea, hay un enlace así indivisible entre lo que esos profetas nos dijeron y lo que nosotros como apóstoles estamos viendo. Al seguir al Señor, estamos viviendo con Él lo que los profetas dijeron cumpliéndose y estamos
observando de cerca, teniendo la vivencia de que el Señor está aquí, que es el Hijo de Dios, que fue enviado por Él, por el Padre, y que está confirmando lo que los profetas dijeron en su momento. A mí se me hace que este enlace que están haciendo hace que Pablo pueda decir, no hay otro evangelio más que este que yo estoy predicando. Aquí está todo lo anterior y aquí está la vivencia que nosotros hemos tenido y estamos empatando aquello con esto. A mí me parece que algo así es lo que yo puedo entender, pero por supuesto que lo que tú nos dices ahorita, a mí lo personal me queda de tarea, como de buscar entre los apóstoles y Pablo y encontrar las coincidencias para poder decir qué es lo que él predicaba y defendía como no hay otro evangelio. O sea, claro, muchas gracias, Rosy, muchas gracias. Bueno, entonces esto es nota de la diapositiva anterior. Ha revelado en mí a su Hijo. Pablo no solo ha visto a Cristo, sino que lo ha descubierto íntimamente presente en sí mismo. Cristo resucitado. Palabra y sabiduría de Dios le ha dado en una iluminación única toda la verdad de la fe, no todas las verdades que no son más que aspectos parciales de ella y que vemos más o menos bien en los diferentes aspectos de la vida, sino toda la verdad de la fe. El caso de Pablo, a quien Cristo llamó directamente, es especial. Sin embargo, vemos que Pablo no se impuso a la iglesia. Cristo lo mandó a pedir el bautismo a Ananías. Luego fue a ver a Cefas, o Cefas, no sé cómo se diga, nombre arameo de Pedro, jefe reconocido por la iglesia, y a Santiago, responsable de la iglesia de Jerusalén. Esta comunión era para él indispensable para actuar en nombre de la iglesia. Pablo dirá en Gálatas 2:9, o sea, más adelante, reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Los responsables de la iglesia no imponen una política personal, sino que tratan de reconocer los llamados del Espíritu Santo. Les decía yo que después fue a ver a Pedro y vivió con Pedro y estuvo con Pedro. Y como dijo Rosy hace un rato, pues por supuesto que estaban de acuerdo. Pablo y Pedro decían lo mismo. Luego vio a Santiago. Con Santiago aparentemente tuvo menos convivencia que con Pedro, pero estaban de acuerdo. O sea, no había discrepancias entre ellos y estaban evangelizando con las mismas bases, con el mismo objetivo, incluso en mucho hasta con las mismas palabras. En el 18 dice, más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir. Y glorificaban a Dios por mí. Entonces, Pablo trabajaba incansablemente. Pablo estaba convencido de que la misión que le había dado el Señor, él la tenía que cumplir. Y yo creo que en todo eso, en esta carta de Gálatas, yo lo que veo es una fuerza increíblemente admirable de Pablo defendiendo el evangelio, tratando de que estas personas creyeran, tratando de fomentarles la fe y fortalecerlas con cada una de sus cartas y con un amor total por Dios nuestro Señor, por Dios Padre, por Jesucristo, así un amor total, una entrega total, un compromiso de vida
un compromiso de todo por cumplir con su misión. Hasta aquí llega esta carta. Yo nada más aquí esta diapositiva que luego encontré. Es la misma imagen de Pablo, pero con las diferentes escenas de la vida del Señor. Entonces, se me hace muy bonito la persona que lo hizo, se me hace muy bonito, porque son diferentes escenas muy significativas para todas nosotros y para pues todos los que tenemos esta fe. Entonces, pues, no sé si tengan alguna duda que yo les pueda resolver o que podamos resolver entre todas. Muchas gracias, Sarita. Muy lindo el mensaje, como siempre, ¿verdad? De este primer capítulo de Gálatas y del apóstol, que como bien dices, su trabajo incansable, defensor del evangelio, y él a través de todas sus cartas era para fomentar y fortalecer su fe, ¿no? A través de cada una de las cartas, con diferentes lugares, diferentes iglesias, porque él fue fundando diferentes iglesias y luego les iba hablando, y entonces es por eso que estamos estudiando todo esto, y es de un enriquecimiento maravilloso para cada uno de nosotros, ir profundizando, ¿no? En quién fue él, el apóstol, y luego cómo trabajó también ahí con Pedro, y de alguna manera, pues, evangelizaban, como bien dijiste, ¿no? Con las mismas bases o las mismas palabras, pero bueno, era Dios mismo a través de la palabra escrita, Dios mismo a través de Jesucristo, cuando Él fue encarnado y vino aquí a la tierra. Y entonces, pues es algo muy, muy hermoso. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por tu tiempo, tu participación, tu amor a la palabra y tu cariño aquí al estudio bíblico para podernos también compartir esto que nos has compartido. Muchas gracias. Jackie, ¿querías tú hacer algún comentario, mi amorcito? Sí, no, muy interesante. Gálatas a mí se me hace uno de los libros más controversiales de los que escribió Pablo, porque sí hay una confrontación en la que se va a ver más adelante con Pedro, ¿no? Y no porque, como comentaba ahorita, no porque se comentara algo diferente al Evangelio, sino por la situación que se daba de que Pedro, pues los dos eran judíos, ¿no? Pero lo veían desde un punto de vista, ¿no? Y pues bueno, eso lo voy a comentar ahora que a mí me toca dar el segundo libro, que he aprendido mucho, voy ahora sí conforme va uno estudiando para dar la plática, ¿verdad? Sigue uno aprendiendo, no cabe duda que el Señor es maravilloso, ¿verdad? Siempre te va enseñando a través de lo que uno, va leyendo, ¿verdad? Como dice el Señor, búscame y yo te mostraré, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda ahí estamos aprendiendo. Y pues bueno, sí, bien interesante lo que comentaba Rosy, ¿verdad? La verdad que sí nos queda de tarea seguir estudiando. Yo creo que eso es a lo que nos llama el Señor, ¿verdad? Seguir preparándonos, seguir estudiando, ¿verdad? Todo eso. Y pues bueno, a mí me queda claro, más que si de una manera o de otra compartir el evangelio, primero que nada debemos ser sal y luz del mundo, ¿no? Que Jesús Cristo nos llamó a eso, Él nos convocó a ser esa sal, que es la única sal, no hay otra sal, que somos sal, esa sal, no es una sal más, o sea, nosotros es platicar esa verdad, es la única verdad que existe. Y ser esa luz, ¿verdad? Lo que comentaba ahorita, ¿verdad? Acerca de la juventud y de muchas personas ya adultas realmente que traen otros criterios, otra forma de ver la vida tan diferente y tan equivocada, que lo único que causan es un daño tremendo, ¿verdad? Y tremendo para ellos mismos y para las generaciones que están viniendo. Entonces, creo que ahí es donde nos toca a nosotros ser esa luz y esa sal,
y es obviamente es orar, ¿verdad? Pero también hablarlo, decirlo, y como lo hizo Pablo, es confrontar a las personas, ¿verdad? Con todo eso, sin importar que vayamos a ser rechazados o a ser hechos a un lado. Y pues bueno, también por otro lado, pues siempre lo he comentado, el Evangelio, y todo lo que es la Biblia completa, desde Génesis a Apocalipsis, trata del alma de nosotros, ¿verdad? Para que nuestra alma sea transformada, renovada, restaurada, para que después podamos tener esa comunión con nuestro Señor en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Y pues bueno, aquí en Isaías, o sea, yo ahorita me acordé cuando estaba comentando Rosy y Arita, ¿verdad? En Isaías 58, él habla ahí de esto, ¿verdad? Que él dice que sacrificio y ayuno él no pide, que el verdadero ayuno es dejar ir libre a los cautivos, ¿verdad? Dice aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que apartas tu pan con que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguarda. Y bueno, es hermoso todo Isaías 58 porque creo que para mí es una parte fundamental de lo que es lo que el Señor quiere transformar en nosotros, ¿no? Que es que muchas veces estamos afligidos, estamos preocupados, preocupamos a nuestros hijos porque se los transmitimos, creamos miedos y bueno, y eso hablando nada más en lo personal, ¿verdad? Hablando en la cuestión familiar y ya no se diga todo lo demás, ¿verdad? De cuánta gente mala hay en el mundo que está oprimiendo o la soberbia, el egoísmo, todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que el Señor quiere transformar en nosotros y esa es la clave y eso es lo que yo creo que Pablo estaba queriendo enseñar, que ese era el verdadero evangelio, ¿verdad? Transformar esos corazones a ser misericordiosos, a ser justos, ¿verdad? Delante del Señor. Y pues bueno, yo de hecho ahorita estoy leyendo un libro, todavía no lo termino, voy lento porque me gusta irle como que desmenuzando todo, que se llama Pablo a las Naciones. Creo que ya se los había comentado. Buenísimo libro donde pues te hace ver a un Pablo de una manera increíble y cómo Dios mismo usó a Pablo de esa manera tan tremenda y que así mismo nos puede usar a nosotros. Entonces ahí se los recomiendo. Pablo a las Naciones de César Vidal es el autor. Y pues muchísimas gracias, Arita, por esa tremenda plática. Oh, Muy linda. gracias a ustedes porque yo aprendo mucho de ustedes y pues con mucho gusto lo que yo pueda hacer. Quiero comentarles que estoy complicada de horarios porque acepté un compromiso de trabajar con niños y estoy trabajando con ellos en las mañanas. Entonces, empiezo a trabajar a veces a las 9, a veces a las 10, pero me desocupo 12:30 o 1. Entonces, no sé si decirles que ya no vengo o que me acepten los días que sí puedo. Me da pena ser irregular en mi asistencia, pero creo que con estos niños, de verdad estoy tratando de hacerles sentir algo diferente de lo que están acostumbrados con su tablet, con su celular y con su televisión.
Entonces, por eso acepté este compromiso y la verdad es que me está nutriendo a mí mucho, a mí en lo personal, pero estoy intentando que esos corazoncitos vean algo diferente. Entonces, pues si ustedes me aceptan irregularmente, pues irregularmente me adhiero, pero por Claro. un tiempecito voy a estar trabajando con estos niños y pues creo que es parte de lo que podemos hacer, o sea, tocar a las familias a través de los niños. Entonces, Así es, Sara. Claro, claro, eres bienvenida aquí siempre y yo pienso que es algo que el Señor te está poniendo para hacer precisamente esa luz, ¿no? En medio de esta situación y circunstancia que ya bien dijimos, estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Sabiendo que de alguna manera el Señor nos abre puertas donde necesita que nosotros vayamos para dar testimonio quién vive en nosotros y que aunque no, a lo mejor no se les puede hablar directamente de Dios, pero en tu testimonio y en tu ayuda, en tu entrega al trabajo que has aceptado, pues es una misión muy, muy hermosa. Y los niños, pues yo pienso que son como esponjitas, son hermosos, ¿no? Porque siempre están atentos a lo que viene. Entonces, sí, claro, bienvenida cuando puedas venir, mi Arita hermosa. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias. Qué bueno de les voy ese a mandar trabajo. les voy a mandar fotos de los niños para que vean qué bonito. Y del primer día que empecé a trabajar con ellos ahora, no saben cuántas cosas bonitas han sucedido. De veras, cosas muy bonitas. Les voy a compartir algunas fotos. Claro que sí, nos va a dar mucho gusto verla, Sara. Gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre este primer capítulo de Gálatas? No, bueno, agradecerle a Arita por su exposición y pues ya nos quedamos con tarea, ¿no? Eso sí, todas, de poder encontrar ese evangelio de Cristo que tanto defendió y llevó a tantos lugares, ¿no? Exactamente, tratar de ubicarlo para poderlo tener más en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Claro. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias, gracias. Berito, ¿quieres hacer algún comentario? Berito Ochoa. Es que, ¿sabes qué estaba haciendo? Me quité el video porque los estoy oyendo, pero estoy haciendo cosas en la cocina, ¿ves? Pero sí, mira, yo referente a lo de a la escritura de la Biblia, yo creo que Pablo, no, déjame poner las estoy escuchando perfectamente bien, pero déjame pongo, no me veo, pero bueno. Yo creo que Pablo, los apóstoles fueron los que escucharon la palabra de Jesús y ellos fueron los que las fueron transmitiendo, porque Pablo, como decían, fue 50 años después de que los apóstoles estaban. Entonces Jesús ya había instruido a los apóstoles para que hicieran la palabra de él, ¿no? Entonces las escrituras son exactamente lo que Dios, lo que Cristo les enseñó pues a los apóstoles, y aparte también que el Espíritu Santo estuvo dictándoles a las personas que no estuvieron con Jesús para que se extendiera más la palabra de él, ¿no? Eso es lo que yo creo que decía de Pablo. Sí me estoy oyendo, ¿verdad? Sí, se te oye medio entrecortado, no sé por qué, pero sí. No sé. Sí, eso es lo que me quedó a mí, ¿no? Del Nuevo Testamento y de la Biblia, que es la única palabra que hay para entenderla, para llevarla a cabo. Y qué padre que estás con los niños ahorita, porque los niños son esponjas que cuando crecen se les queda la palabra impresionante. Cuando hacen cosas que no deben de hacer, les recuerda lo que tú les estás enseñando. Eso es padrísimo.
Muchas gracias por tu plática, estuvo muy bonita. Sí, por eso es que hay ese verso, Berito, que dice, instruye al niño en su palabra y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, ¿verdad? Y bueno, sabemos que el Señor Sí, siempre por eso está ahora las orando. abuelas. Sí, exacto. Para los hijos, abuelos Sí, y ahora, y nietos y por todo. ejemplo, ahora exacto, yo veo a las abuelas ahora, bueno, yo todavía no soy abuela, pero yo veo a las abuelas ahora que ellas son las que les están enseñando a los niños a hacer las cosas bien, porque los papás están tan complicados y tan llenos de cosas que no tienen en eso, y ahora que ya no hay colegios tan católicos como antes, que te enseñaban algo, ¿verdad? Te quedaba algo en la cabecita. Bueno, pues ahora las abuelas son las que están haciendo ese gran trabajo que lo han estado quitando en los colegios, en las escuelas nunca lo han dicho, pero en los colegios sí te ayudaban mucho. Muy buen, Berito, muy bien. Sí se entrecorta, pero sí, sí te entendimos, sí te entendimos. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues Ay, con creo que esto terminamos. ¿Quién está quiere mal el hacer la internet, o sea, oración? ¿no? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Estabas hablando, Vero? Perdón, es que se oyó muy entrecortado cuando hablaste, pero sí, sí se te escuchó y sí te entendimos. Entonces, ¿querías comentar algo más, mi Verito? No, ya terminé. No, Ah, no, ya terminé, ya era lo único que quería decirles. aquí Eso de te oyes perfectamente a los bien y en la cocina se oye muy, muy entrecortado. Bien, pues muchas gracias. ¿Quién quiere hacer la oración para despedirnos? La oración es una gran bendición siempre, ¿verdad? Arita, ¿verdad? Quiere hacerlo. Arita quiere hablar, te está levantando Sí. el ¿Cómo eres? dedo. Sí, sí. Se quedó congelada Arita. Se quedó congelada ahorita, A vale. ver, ya se Ya, oye. ya, Ah, Tu ya. voz se oye bien, sí. muy bien, pues entonces, hacemos la oración final, ¿sí? Sí, por favor, gracias. Gracias, Sara. En la presencia del Señor, sintiéndolo en nuestro corazón, sabiendo que nos habita, que siempre está junto a mí, que nos tiene de su mano. Le agradecemos el poder reunirnos en este grupo, sabiendo que somos privilegiadas y privilegiadas con su bendición. El traer su palabra al centro de este grupo, el querer que nos guíe, el estar buscando que sea nuestra luz, que sea nuestra razón de vivir, nos une fuertemente como hermanas y nos hace voltear nuestros ojos hacia Él con nuestras manos unidas y pidiéndole que nos tenga de su mano, que nos guíe con su amor misericordioso e infinito, que nos haga confiar siempre y sentir la seguridad de que somos sus hijas, de que somos las hermanas de Jesús y de que estamos protegidas, que el Espíritu Santo nos habita y nos guía y que nosotros le damos gracias en cada momento por todo lo que nos da, por cada milagro de los que somos patentes, de los que somos testigos. Señor, ilumina nuestra vida. Señor, llena nuestro corazón de tu amor. Señor, permite que se derrame de nosotros tu luz, tu amor, que seamos vehículos de fe, de confianza, que nuestro testimonio a cada paso pueda convencer y contagiar a nuestros hermanos. Te pedimos desde nuestro corazón y con toda la fe que ayudes a los que te necesitan, que les des hambre de ti a los que no la sienten, que permitas que nuestros jóvenes te vean con ese amor y con esa confianza, que sepan que tú estás con ellos y que tú eres la razón de la vida, que estamos aquí por ti y vamos hacia ti. Señor, por favor, da consuelo a los que sufren,
Permite que siempre sientan la confianza de que los sostienes, de que nos sostienes. Da salud a los enfermos, da luz a sus familiares. Señor, te pedimos por los pobres, por los que no tienen un pan que llevar a su mesa, por los niños que están solos físicamente y algunos solos, aunque estén dentro de su familia y de su casa. Te pedimos por todos nuestros hermanos del mundo, sin pensar en fronteras, sin pensar en color de piel, ni en situación ni económica, ni política, ni social. Mueve nuestro espíritu, Señor, para que te busquemos. Mueve nuestro espíritu para que nos duelan nuestros hermanos. Mueve nuestro corazón para que en él reine el amor y lo podamos reflejar. Y siempre pensando que reflejamos tu amor, que solo somos eso, reflejo de tu amor. Gracias, Señor. Gracias por cada cosa, por cada instante, por cada paso, por cada luz, por cada milagro que no dejan de suceder en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y aquí estamos. Por favor, ayúdanos a servirte como tú nos necesites y donde tú nos quieras poner. Estamos para ti, por ti y vamos a ti. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermosa. Amén. Muchas gracias. Pues Dios les bendiga. Déjame aquí, le detengo. No.